Buenas tardes a todos y a todas, a todos los asistentes, no, que me muevo seguramente no lo recordaré. En este Salón Central del Casino Recreativo y Cultural de Puerto Sagunto, donde se celebra el 75 aniversario del mismo casino. Ha ayudado, o sea, en coincidencia con el centenario de la siderúrgica en Puerto de Sagunto. A la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices y a mí, como representante de la misma, me corresponde el honor y la satisfacción de presentar con Óscar Cosín Ramírez, cuyo tema es la arquitectura industrial en Puerto Sagunto. Óscar Cosín Ramírez nació aquí en Puerto Sagunto. Está casado con Teresa La Cruz y tiene dos hijas, Ana de 13 años y María tiene 10. Y ambas practican la gimnasia rítmica que les encanta. De profesión, arquitecto, colegiado en el Colegio de Arquitectos de Valencia, título que obtuvo emitido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en noviembre de 1997. Siempre en constante formación en su devenir universitario, daba indicio de sus inquietudes y futuro profesional, como lo corrobora este curso cuyo título es elocuente. Ya empezaba, uno había tenido la carrera y decía gestión económica básica de un estudio de arquitectura. Ya preveía el futuro o ya lo estaba viendo. Formación inicial como arquitecto sobre el año 2000. Requerimientos mínimos y criterios de diseño estructural a considerar en la redacción de los proyectos y en la ejecución de las estructuras. Curso de formación de técnicos inspectores para la redacción del informe de conservación del edificio. Estructura de muros de fábrica, de ladrillos y bloques. Podría citar muchos más porque es innumerable la serie de cursos que ha hecho, pero realmente me voy a pasar a su experiencia profesional. Trabajó en práctica en el estudio de arquitectura del arquitecto Manuel Enrique Requena, Puerto de Sagunto, cofundador con Teresa La Cruz del estudio de arquitectura PAO Arquitectos en marzo del 99, habiendo realizado proyectos de edificación, urbanismo y actividad, así como planeamiento urbanístico y estudios de seguridad. Entre los trabajos desarrollados cabe destacar en Puerto de Sagunto, por enumerar algunos pocos, edificio Los Naranjos, bloque de 144 viviendas, bajos comerciales y 2 sótanos de garaje. Edificio Minicé, bloque de 19 viviendas protegidas locales y sótano de garaje. Edificio Norte de Palancia, bloque de 39 viviendas, bajo comercial y 2 sótanos de garaje. Nave industrial de 2.500 metros cuadrados en polígono industrial de Moncada, 3. Director de área técnica de la SAC de Sagunto. Anónima de gestión. Empresa pública municipal, como ya sabéis, desde el 2002, realizando proyectos de edificación y actividad, así como estudios de seguridad. Muelle de transferencia de residuos sólidos urbanos, año 2003, y como promotor es la Sociedad Anónima de Gestión. Nave para instalación de lavado de contenedores de residuos sólidos urbanos. Esto me viene a la memoria que en esta cuestión he de citar la calidad humana de Óscar, ya que la SAC nos encargaron a otro compañero y a mí, como técnicos, la ampliación de la potencia eléctrica precisamente de aquella instalación, ¿te acuerdas? Entonces, a todas luces era insuficiente para la instalación de la maquinaria necesaria para el lavado de los distintos contenedores. Su colaboración y facilitar los datos, documentación para dar pie al proyecto y presentarlo en la industria, yo le quedaré siempre agradecido. Aparcamiento y gasolinera también, por todos los trabajos, para vehículos pesados de 53.000 metros cuadrados en polígono industrial de Sagunto, año 2005. En la provincia ha actuado en el edificio Castalia en Avenida Benicàssim de Castellón de la Plana, bloque de 94 viviendas, bajos comerciales y garajes. Otras actividades. Jornada sobre el futuro del patrimonio industrial en Puerto de Sagunto, organizado por APIVA y AMIMO. Proyectos para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de Puertos de Sagunto, estado de la cuestión y proyectos de futuro. Quería estudiar, esto es de datos que yo he ido recogiendo un poco por ahí por muchos siglos, quería estudiar para piloto, pero al final con reticencias terminó lo de arquitectura. No obstante, esa para dar rienda suelta a esta gran afición, posee la licencia de piloto de aeronaves ultraligera y que practica esta modalidad. Yo eso también lo desconocía. Yo creo que es un ilusionado de la aviación. Es autor de fotografía publicada en el informe anual 2007 de la compañía aérea Aeronostre. La faceta de Óscar como artista, digamos que yo fui compañero del Departamento de Ingeniería de fábrica
de su padre. Antonio Cosín y yo estábamos juntos en mesa juntas y hemos colaborado en muchos proyectos. Él era proyectista y yo estaba de delineante entonces en el departamento de ingeniería como disco, antes de pasarme a la escuela de aprendizaje como profesor. Óscar es una persona a tener en cuenta tanto en el presente como en el futuro cultural de este pueblo. Es un artista excepcional y que, tal como me ha dicho un compañero, a mí esta no me gusta, pero dice de casta de vir al galgo, hay que reconocer la calidad extraordinaria de Antonio Cosín como dibujante y como pintor. Tener en cuenta que, por ejemplo, casi todos los autores locales que han editado algunos libros, muchos libros, hay casi, digamos, tantas páginas de lo que ha hecho el autor como dibujos hechos por Antonio Cosín. Entonces, yo le doy aquí un abrazo, me voy por aquí a dar un abrazo y comentar, por ejemplo, también el cómic Sidorí. Ya lo he visto por ahí que hay mucha gente en las fotos, yo lo tengo aquí puesto. Más que nada es la historia de este puerto en un cómic. El cómic tiene una gran relevancia aquí en España, precisamente los autores son muy famosos en todo el mundo. Me acuerdo de aquí del Capitán Trueno, de Roberto Alcázar y Pedrín, de algunos más, Pulgarcito, todo esto. Entonces, pienso, lo he visto, y todo el diseño que ha realizado es prácticamente una maravilla. No tiene nada que envidiar a esos grandes autores desde mucho tiempo. Y también la redacción corrió a cargo de Luis Cuadrado, ya fallecido. Recordar en este centenario del puerto que con guiones de Luis Cuadrado y dibujo de La Aurada, la ópera Aurada de 1902, que son de Luis Cuadrado y de José Sanchís, conforma el nacimiento y evolución del puerto de Sagunto y su subsidiolútica en la historia. Entonces aquí el Óscar, cuando quiera, bueno, yo quería, antes de terminar de hablar precisamente de Óscar, comentar, deseo mostrar mi satisfacción y agradecimiento a todas las asociaciones que nos hemos reunido para celebrar el 75 aniversario del Casino Recreativo y Cultural y los 100 años de la siderúrgica de Puerto Sagunto. Bueno, aparte, decir que es presidente de la asociación de CIS, es decir, de API, perdón, Asociación Patrimonio Industrial Puerto Sagunto. En el mes de mayo se celebró en el centro cívico de aquí del puerto, en el cual también tuve que participar yo, no ya como técnico, sino como tornero, porque yo fui tornero de los talleres de fábrica, y poner en marcha el torno para que las distintas escuelas que venían vieran cómo se trabajaba, aparte de que estaba lo que era el tren Blooming, la maqueta de Altos Hornos y toda la inmensa fotografía y la maqueta de la escuela de aprendices, que sí que la pusimos ayer el otro día, lo que fue, y por la noche la tuvimos que llevar, porque hay unas piezas pequeñas que son los pupitres, está la sierra, está el metro, todo a escala 1:20. La maqueta de la escuela de aprendices son 6.000 piezas, que son todas las tejas que están hechas en mármol. Está hecho por el artista de aquí, no me acuerdo ahora el nombre de cómo se llama, Molillas. Con esto lo que quiero hacer es dar las gracias a todas las agrupaciones, Iniciativa Porteña, Asociación Cultural y Recreativa, Asociación Patrimonio Industrial Puerto Sagunto, aquí presente el presidente, Centro Aragonés, Unión Musical Porteña, Ágora Puerto Cultural, Casa Regional de Andalucía, Cultura Vincit Omnia, Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, Majo Pardo Ilustraciones y al Casino Recreativo, Cultural y Recreativo del Puerto Sagunto por esta iniciativa, y de la cual les doy mis más mayores felicitaciones y agradecimiento por la invitación a participar. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Rafa por esta presentación. Espero no desmerecer las expectativas que ha creado con este currículum tan extenso que yo creo que las superas. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias al Casino por la iniciativa que ha tenido para coordinar a todas estas asociaciones para los actos del centenario de la creación de la siderúrgica, que es una iniciativa que creo que debemos mantener. Esta colaboración entre asociaciones es algo muy necesario porque debemos trabajar todos en la misma dirección para los objetivos que todos sabemos que queremos lograr. Bien,
Mi conferencia, en principio, el título es Arquitectura Industrial en Puerto de Sagunto, aunque realmente lo que se trata más es de la propia singularidad del puerto como en cuanto a un ente urbanístico y edificatorio industrial. Ya no solo los edificios industriales y los que pertenecían a la fábrica, sino cómo se creó todo el pueblo. Por lo que ha hecho Rafa también, esta foto, la aérea, la tomé yo volando también, pues sí, también me gusta volar. Entonces, tenemos el puerto de Sagunto, que ya todos conocemos, es un núcleo de población, por denominarlo así, que se creó, como ya todos sabéis, a partir de 1902, cuando se consigue la concesión para crear el embarcadero y exportar el mineral de hierro a Gran Bretaña por parte de la empresa de Soto y Andal. En Gran Bretaña sí que tenía muchas fundiciones, pero carecían de suficiente mineral de hierro. Entonces, para esa explotación, como final de la línea férrea que crean, necesitan un embarcadero para mandar ese mineral. Eligen esta zona y se crea un emplazamiento nuevo, que no existía ninguna edificación, salvo las pocos viviendas de pescadores y el Gran Gobel. No existía ni infraestructuras ni nada en esta zona. Este núcleo se va creando en torno a las necesidades de las instalaciones fabriles que se van creando. Entonces se crea un primer eje obvio, que es el que viene siguiendo la línea férrea en dirección al mar, y todas las edificaciones se van adosando a esa línea, tanto las industriales, que cogen la zona sur, como los primeros asentamientos, que son bastante desordenados, de los primeros trabajadores que vienen, que se van asentando al norte de esa línea férrea. Entonces se va creando una ciudad, un asentamiento muy lineal siguiendo esa línea y sin ninguna diferenciación. Sin una diferenciación en cuanto a funciones de zonas. Así como un pueblo normalmente tiene su plaza del pueblo con la iglesia y se crea alrededor de eso el núcleo y se van creando distintas zonas con servicios, el lavadero, con la casa del ayuntamiento. En este caso no existía eso. El núcleo de población se va creando prácticamente sin ton ni son. Son los propios propietarios de los terrenos los que parcelan sus terrenos para venderlos, creando parcelas alargadas, las que conocemos, con calles muy largas y travesías que las interconectan, porque lo que más se cotiza es la longitud de fachada. Entonces intentan sacar el máximo rendimiento. Las calles son estrechas y lo único que se está pensando es en crear viviendas para toda esta mano de obra que está llegando. Entonces eso provoca, aparte de la angostura de estas calles, provoca un exceso en las vías de comunicación, en las infraestructuras que es necesario para conectar todas estas calles tan largas que se hacen. Como digo, no hay una diferenciación entre zonas que sean zonas de servicios, zonas de vivienda, zonas asistenciales. Todo eso se va creando sobre la marcha. No es hasta 1917, cuando se crea ya la fábrica, la compañía siderúrgica, que es lo que ahora estamos conmemorando, que el ayuntamiento empieza a querer tomar un cierto control. Hasta ese momento, cualquier licencia para edificar se pedía a la propia fábrica, y cuando se pedía. Pero a partir de entonces el ayuntamiento empieza a ver que esto empieza a crecer y quiere tomar protagonismo en el desarrollo de la nueva población que se está construyendo junto al mar. Es en el 34, hasta el 34 no se redacta la primera ordenanza de construcciones, aunque ya se había presentado tenemos un primer plan de urbanización del año 28 o 29, que es este, que va siguiendo las zonas que ya existían urbanizadas y va previendo la ampliación de otras zonas, pero básicamente colmatando con el mismo esquema de manzanas alargadas hasta llegar al río, sin ningún otro orden y tampoco sin ninguna otra diferenciación. En los años 40 se intenta racionalizar un tanto ese sistema y se van proponiendo otras zonas. Ya digo, como en el 34 la primera ordenanza que se crea exclusiva para esta construcción. Pero hasta llegar ahí se pasan otras propuestas, como son las conocidas de dos propuestas de ciudad lineal. La primera del año 24, que presentó Fausto Caruana con proyecto de Luis Zendoya, porque, como digo, el ayuntamiento, que quería tomar cartas en el desarrollo, también pretendía que los dos municipios, o sea, los dos núcleos no se separaran en dos municipios, entonces ir interconectando
las infraestructuras de uno con el otro. Entonces se presenta un proyecto de ciudad lineal que se vuelve a presentar años después, un reformado de ese, pero ya es cuando Luis Zendó ya pierde interés, llegan los años 30, hay crisis y ese proyecto se va perdiendo. La intervención de técnicos, aquí tenemos el parcelario de los años 40, la intervención de técnicos, en principio, la gran mayoría son, en cuanto a edificios públicos, de uso público, son técnicos que pertenecen a la compañía, ingenieros que han venido del País Vasco, ingenieros que también, o son valencianos, pero casi ninguno es de aquí, y hay algunos otros pocos técnicos que sí que son de la zona y que intervienen hasta cierto punto para la construcción de, sobre todo para los edificios más pequeños, edificios de vivienda, que son las primeras licencias que se van pidiendo. Pero realmente es una cosa que siempre se comenta, es que las casas de antes se construían mejor, las casas no se caían. Pues cuando estás leyendo con esto, pues las casas no se caían, las que no se caían, es que las que nos han llegado son las que se hicieron bien, porque el ayuntamiento también, toda esta ordenanza que tuvo que hacer era porque empezaron a asustarse porque se estaban cayendo muchas casas, porque se hacían sin ton ni son, no había ningún técnico, ni aparejador, ni arquitecto, ni ningún ingeniero que avalase esa construcción, y se iba desarrollando toda esa edificación por los propios propietarios sin ningún otro concierto. Entonces, como digo, la mayoría de las construcciones empiezan a ser desarrolladas por profesionales de grado medio o también delineantes, como delineantes proyectistas, como mi padre, que eran los que hacían los proyectos para los particulares. Y los arquitectos no valencianos son los que la propia empresa llama habitualmente para que hagan los proyectos de edificios de la empresa o edificios públicos al servicio de la empresa. Sí que hay algunos más destacados. Había un aparejador, Miguel Sánchez, que fue prácticamente el que más proyectos hizo. El 70% de los proyectos de viviendas de aquella época eran suyos. Y luego, pues bueno, tenemos todos los técnicos ingenieros de la fábrica, que eran los que participaban habitualmente en los edificios. El desarrollo de la ciudad después se fue completando con otras zonas que sí que es a lo que llegaremos ahora, que son zonas de los grupos de viviendas. Ya es un cierto un ordenamiento, una ordenación de los espacios mucho más serio. Se van creando, colmatando zonas, pero no rellenando a base de pastillas rectangulares, sino buscando barrios que tengan distintos usos, como el barrio de la Ciudad Dormida, que tiene zonas de uso terciario, tiene zonas de viviendas, con zonas porticadas, con plazas. Ya no se trata de colmatar todo de viviendas, sino de ir ordenando con barrios que van empezando a seguir criterios racionalistas, de higiene y de una facilidad de uso. Pero todo esto, como digo, esto es la singularidad que forma el puerto de Sagunto. Es una singularidad en cuanto a conjunto. No se trata de sus edificios de uno en uno, sino de todo el conjunto de la ciudad, que está formado a partir de un núcleo muy pequeño de viviendas obreras y que va evolucionando al son que le marca la propia fábrica y partiendo de un mare magnum de habitaciones desordenadas a un criterio racionalista de ordenación de espacios. Este es el planeamiento actual, lo último que tenemos, con las zonas marcadas. Y en este plano lo que se remarca principalmente son los edificios catalogados y edificios protegidos. Aquí seguimos teniendo la pega en cuanto al planeamiento, que los edificios protegidos luego no tienen una ordenanza específica de qué significa su protección, porque sí que se han creado ordenanzas pero no se han llegado a aprobar. Se han tramitado pero no se han publicado y están en el aire. Hay técnicos municipales que las han ido aplicando por propia voluntad, como por ejemplo el del Barrio Obrero. El Barrio Obrero hay una ordenanza de hace muchos años, pero no está aprobada, no es oficial. Sí que había técnicos que te obligan a que mantengas, cuando haces una intervención, mantengas lo que dice esa ordenanza. En fin, el técnico que lo redacta pues también debe tener la sensibilidad de comprender que eso es necesario, pero el propietario no lo comprende. ¿Por qué me están haciendo cumplir algo que no es obligatorio? Por ejemplo, en el Barrio Obrero toda la carpintería tiene que ser de madera, no puedes poner una ventana de aluminio, ni siquiera aunque sea imitación de madera. Y cuando vas al técnico le dices, bueno, ¿y estas que han hecho? Pues no habrán pedido licencia. O estamos viendo cómo se desarrollan todas las viviendas que dan a la avenida, se están convirtiendo en tiendas. Está muy bien, porque hay que revitalizar todos los edificios y hay que darles un uso. No es necesario que se mantenga el uso,
Pero bueno, hay que tener un cierto criterio. En eso se han abierto huecos, se han cerrado huecos, se ha cambiado su morfología y eso no está permitido por la normativa, porque son edificios protegidos. Pero no tenemos una ordenanza que nos obligue. Eso es un problema. Tú sabes que el edificio está protegido, pero ¿ahora qué? Entonces, ¿qué puedo hacer y qué no? Dependes de ese parlamento con el técnico municipal, que el propietario no siempre entiende, y llegar a un acuerdo en el que siempre va a pensar el propietario que va a tener que gastar más dinero del que realmente tendría que gastarse, porque si el de al lado no lo ha hecho, yo por qué lo tengo que hacer. Entonces, es algo que nos falta, algo que nos falta. El tener que todo este patrimonio que tenemos de edificación, con la singularidad que marca, se proteja de verdad, al menos que lo podamos ver en un conjunto homogéneo y que tenga una imagen de conjunto. Como comentaba, esto es una foto que hice también desde mi despacho ya hace unos años. Los problemas que siguen acuciando son el tema de infraestructuras viarias, porque las calles que son estrechas siguen siendo estrechas. Y se hacían estrechas por lo que digo, sobre todo esto es parte del barrio de la Marina, bueno, que es el primero que se desarrolló, pues cuanto menos calle y más vivienda, pues más dinero ganaba el propietario. En cuanto a la edificación, partimos de las primeras, que son el tipo básico, la vivienda tradicional de planta baja, que es una variación de la vivienda tradicional de cualquier pueblo valenciano, el de dues mans, que entraba el carro por el medio y una habitación a cada lado. Aquí se prescinde del carro, pero seguimos teniendo este tipo de viviendas. Los tipos que voy a sacar es incidiendo más en ese carácter de singularidad que hablo. Tenemos una serie de construcciones que conforman zonas del pueblo, como la zona de casas bajas y de zonas de viviendas de dos alturas, que hay que intentar mantener. Todas estas viviendas que luego evolucionan a viviendas de dos plantas con una escalera común para subir a la planta primera, pues se están perdiendo también a base de construir edificios de lo que te permite, planta baja, dos plantas y ático, y estamos perdiendo esta singularidad que al menos en algunas zonas convendría mantener. Todo eso también es verdad que no se puede repercutir sobre los propietarios. Si el de al lado tiene derecho a construir 4 pisos, ¿yo por qué solo me dejáis 2? Es algo que hay que estudiar y hay que compensar. Esta vivienda ya era una evolución de la vivienda anterior y que era que el que tenía un poco más de dinero construía el piso de arriba y lo podía vender, con lo cual le salía mucho mejor. Pero eso deriva también en problemas en lo que estamos diciendo, en el desarrollo urbanístico que hubo en estos últimos años, que muchas de estas viviendas se derribaron y se construyeron edificios nuevos. Pues bueno, quedan zonas que no tienen buena solución. Aquí nos ha quedado esta escalera para el acceso a la otra, pero esta se ha derribado y bueno, pues nos queda este trocito. Estructuras que ya conocemos, cuando se hace un derribo había muchas estructuras compartidas de varias viviendas que se hacían a la vez. Esta que ha quedado aquí entre medio de los dos, esta está yendo de aquí desde la Alameda. Ahora lo que pasa es que la han pintado, la han arreglado y ya no se nota tanto, pero antes de que lo hicieran va desde la Alameda a la Plaza de España. Entonces queda este trocito de acceso aquí entre dos edificios nuevos que no tiene mucho sentido y que deriva de toda esa primera construcción que se hacía sin un planeamiento claro. De esa construcción deriva el barrio obrero. No voy a dar tampoco mucha información sobre cada uno de los barrios, porque es que viendo los que hay los conocéis todos. Entonces yo quiero incidir en lo que estoy diciendo, en esa singularidad. De esta primera construcción del barrio obrero, que se construyó a partir de 1918, son estas viviendas bajas, sí que es el primero que plantea una zona al menos de comunicación, con una plaza común, con unos ciertos criterios higienistas para tener un patio, un jardín delantero y un patio donde para tener servicios las viviendas, y que se estructura también buscando la conexión con el resto de manzanas, a base de que estas viviendas de planta baja en sus extremos pasan a ser viviendas de dos alturas para ir encontrándose con los edificios que se estaban construyendo o que se podrían construir ya en los extremos del barrio. Uno de los barrios más importantes o más característicos de todos estos grupos de viviendas, que la mayoría se construyeron entre los años 50 y 60, es el barrio del Congo. El barrio de Churruca, ahí lo que he puesto de Docomomo. El barrio de Churruca es una configuración racionalista muy importante que ha sido reconocida también. Docomomo es una fundación de documentación y gestión de la arquitectura del movimiento moderno, que es la que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, este está reconocido como uno de los barrios importantes de la Comunidad Valenciana, ya no solo por su aspecto, sino por su trazado.
ya antes en uno de los planos se veía el trazado curvo que mantienen estas manzanas, las zonas de servicios que tenía, aunque ha perdido la piscina, por ejemplo, pero sí que mantiene una gradación desde su unión con el pueblo a través de la plaza, después la zona de servicios, una piscina, las zonas porticadas, que eran las zonas de comunicación con el resto del pueblo, a unas zonas edificatorias que se iban alejando y que se cerraban por la parte de atrás con edificios de un colegio, que era el que terminaba los servicios y cerraba el barrio por la parte trasera. Esta gradación está muy bien lograda, todos los giros de los bloques permiten que estas calles sean amplias, tengan zonas, diferencien perfectamente las zonas de peatones de las zonas para el tráfico rodado, pero es una lástima, como digo, con el resto, que se está perdiendo esa imagen de conjunto a base de, bueno, pues cada propietario va cerrando su vivienda con cristales, con carpintería como le parece, se está actuando en zonas también incluso comunes, en los porches y tal, de forma que se pierde esa unidad de conjunto, y es algo que realmente luego es difícil apreciar la calidad del barrio cuando se está perdiendo de esa manera su aspecto. El barrio de Vichita, Salaspombo, este es otro barrio de la misma época, este sí que es racionalista, más puro todavía, solo bloques lineales, que con la única jerarquización que tienen es una calle central de mayor anchura en la que se ubicaban los servicios básicos, que estaba el depósito y las recometidas eléctricas en una calle central. Pero sí que también mantienen ese cierto carácter de privacidad para las viviendas a base de incluir calles sin salida para que el tráfico rodado solo acceda al barrio por las calles principales y no circule por todas las viales del barrio. El Grupo Goyoaga tiene su interés también, es un barrio con edificios aislados con forma de L, que van creando entre ellos ya esos propios espacios comunes de ajardinados. Y bueno, también sabéis que también había una fuente aquí antes que ya no existe y que se atribuye a un arquitecto valenciano conocido, Enrique Pecourt, aunque realmente pasa como en todos estos barrios, no se sabe realmente quién fue el autor, el diseñador, el director de estas obras, porque no se conserva la información de entonces. Entonces hay muchos que se atribuyen por distintos autores, o por las formas de los edificios, o por saber qué es lo que había ido haciendo por la zona, se atribuyen a los arquitectos. Entonces este es un arquitecto bastante conocido, y en este barrio se consigue de verdad un paso más en esa voluntad de querer pasar de la casa insalubre que estábamos manteniendo al principio, con fachadas pequeñas, patios pequeños y que dando a viales mínimos para conseguir la máxima rentabilidad, a edificios que tienen todas sus estancias ventiladas al exterior, con soleamiento, con ventilaciones cruzadas y con espacios para uso y disfrute de todos los propietarios. El Grupo de Ciudad Dormida, que ya sabéis que, bueno, el problema que tiene, y aún ahora que hemos conocido también otra vez, sigue teniendo, ya no es el de su diseño, que el diseño también es bastante bueno, es un diseño tipo barroco que parte de una plaza que lo une con el barrio obrero, esa plaza porticada donde se situaban servicios, donde se situaban comercios, y que va girando hasta conseguir la alineación de la avenida Camp de Morvedre. Entonces, ese giro y esa composición con plazas interiores y con arcos es un estilo de palacio obrero, como se hacía, una invención vienesa, pero que en este ha sufrido el problema de su ejecución. Como ya sabéis, pues eso, estuvo parado, hubieron muchos contratistas, los materiales no siempre fueron los mejores. Ya recibí una intervención de reparación hace 20 años casi, y ahora hemos estado viendo que sigue teniendo problemas en parte de sus fachadas, pero bueno, eso es un problema de ejecución. Pero en cuanto a su composición, sigue manteniendo un gran interés, sobre todo por esa gradación que va desde el barrio obrero hasta donde son los edificios más bajos de la ciudad dormida, hasta llegar a la avenida Camp de Morvedre, absorbiendo el giro con el ángulo que hacen las dos avenidas y aumentando progresivamente la altura desde una avenida hasta la otra. Luego tenemos otros grupos, digamos menores, porque sí que mantienen algunos elementos más
no sé, más casticistas o historicistas, alguna de tipo de regional, que son el de regiones devastadas. Bueno, este se me ha colado por en medio, pero bueno, también conocéis el Hospital Viejo. El Hospital Viejo está aquí metido como en un grupo de viviendas, aunque realmente no era un edificio de viviendas. Como ya sabéis, era un hospital y se ha recuperado en este momento para edificio de viviendas. El Sierra Minera 2, que mantiene la distribución interior, es la misma que los de Vichita. Las viviendas de Vichita tienen exactamente la misma distribución. Y este conforma un bloque lineal continuo dando frente al mar. El problema de este también, como ya sabéis, pues la fachada que da al mar pues no se ha tratado con mucho cariño y cuando vas paseando por allí da un poco pena verlo. El grupo Triano, uno de los grupos que se les llamaba de Girón. Este también, pues cuando ves los planos originales, que ves todas estas zonas de galerías abiertas que comunicaban con todo el patio de manzana, sí que se puede apreciar mucho más todo lo que digo, esa voluntad de querer abastecer a las viviendas de luz y de aire, que luego realmente al paso de los años pues se han ido cerrando, se han ido adaptando por los propietarios según sus necesidades y que no han seguido un criterio que a lo mejor pues sería el más idóneo. Las casas de Girón, otras casas de Girón, Doñate, Muñoz Pomer, que lo tenemos también por ahí cerca del Hospital Viejo. Luego llegamos a otros grupos más conocidos, quizá, el grupo de los chalés azules, los chalés de los peritos. Este también tenía se proyectaron desde la fábrica y tenían también unos proyectos para la ampliación posible de cada uno de los chalés, con alguna planta más. Eso es al menos lo que se podía ir, no en ese nivel, porque no se van a ampliar alturas, pero tener al menos un criterio de conjunto para permitir unas ciertas actuaciones en los grupos de viviendas, por ejemplo en el Congo o en Vichita o en alguno en los que se puedan cerrar, ampliar, que sí que mantengan una imagen de conjunto, y eso no es tan difícil de conseguir, creo yo. Sin embargo, veremos que en los chalés azules también es a veces difícil que se pongan de acuerdo dos vecinos para pintar el mismo azul. Entonces, no sé si llegaremos a algo. El grupo de la gerencia, bueno, pues ya sabéis, también se empezó a construir junto con los primeros edificios de la fábrica, principios de los años 20, año 21. En principio servía de alojamiento para los ingenieros casados y con familia, aunque al principio todos se alojaban en este edificio, en la casa gerencia. Empezaron a construirse chalés para los directivos, que se fueron ampliando a lo largo de los años. Los primeros chalés sí que mantienen un aspecto, sobre todo, un aspecto muy regionalista, buscando hacer referencias a esos chalés de los propietarios y los ingenieros vascos, que eran los que venían a vivir aquí. Realmente, claro, quien lo mandaban desde la otra punta a vivir aquí, lo que buscaba en principio era algo parecido a lo que tenía. Entonces, todas esas edificaciones y este entorno se fue adaptando en lo posible a lo que ellos ya conocían y les gustaba. El conjunto de la gerencia es realmente, creo yo, el único conjunto edificatorio en el que se está poniendo ahora, al menos por parte de la ciudadanía, un cierto interés en su recuperación. Y se están olvidando los otros grupos de vivienda. Es verdad que son más modernos, todos los otros grupos son de los años 50, 60 o años 40, pero todo el conjunto, insisto una vez más, es parte de esa singularidad que tiene el puerto de Sagunto como ciudad industrial, como ciudad factoría, como las ciudades factoría que se fueron construyendo incluso a menor escala en Inglaterra o en la Unión Soviética, que se creaba una factoría y a partir de ahí salía una ciudad. Y esa singularidad es la que no hay que perder, pero la singularidad de conjunto. No basta con arreglar uno de los barrios o centrarnos en la gerencia. En cuanto a eso, la segunda parte es lo que hablaba. Yo eso ya lo dije en otra conferencia que participé aquí en otro grupo, una vez que la ha ido Rafa antes, y yo creo que lo importante es tener planes de lo que es lo que se quiere hacer, planes de conjunto. En este sentido, Aníbal Smith del equipo A lo decía, que le encanta que los planes salgan bien. Y Le Corbusier insistía mucho en su libro, tiene un libro sobre aviación,
y en el libro sobre aviación insistía: haced planes, haced planes, haced planes. Lo decía muchas veces. El estar actuando por separado en distintos edificios o barrios del pueblo no nos va a recuperar esa identidad de conjunto singular de la que estoy hablando. El recuperar la gerencia está muy bien, el recuperar No Alto está muy bien, el recuperar las oficinas o el casino o el sanatorio que ya se hizo está todo muy bien, pero necesitamos una visión de conjunto. Esa visión de conjunto necesita un plan director que nos marque a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos que hay que hacer. Y ese plan tiene que ser, por una parte, sagrado, en cierto sentido sagrado, en el que se debe saber que hay que conseguirlo, y a la vez flexible, porque hay criterios que irán cambiando a lo largo del tiempo y que habrá que ir adaptando a las disposiciones monetarias también, eso está claro. Pero no se puede hacer un plan como se suele hacer habitualmente por tenerlo en el cajón. Hay que hacer un plan en el que esté comprometido la administración y en el que haya participado técnicos y haya participado la ciudadanía para saber qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar. Hace poco también que se presentó el plan director de la gerencia y bueno, yo creo que muchos nos quedamos un poco desfagados porque sí, realmente lo que se ha encargado y lo que se ha aprobado es un instrumento urbanístico obligatorio legalmente. Es necesario tener ese plan aprobado para poder hacer cualquier cosa, cualquier desarrollo ahí. Pero esperábamos que se llegase a más, que hubiese una propuesta de qué es lo que se iba a hacer ahora. Y realmente se ha aprobado ese plan, que lo único que marca es lo que ya sabíamos, pero no tenemos una programación de futuro de qué es lo que se va a hacer. Si hay que empezar por las infraestructuras de la gerencia y en qué se va a desarrollar cada edificio y a dónde se pretende llegar. Eso no lo tenemos. Y yo creo que esa es la primera parte, tener esos planes. Partir de que todo el municipio, todo el pueblo, es un conjunto que hay que desarrollar en conjunto y que no se debe perder esa imagen. Es necesario para ello, como decía, la participación ciudadana. La participación ciudadana no se puede dejar de lado si queremos que llegue a buen fin. Pero la participación ciudadana también hay que estructurarla, sistematizarla y analizarla. Como he dicho antes también, tienen que intervenir técnicos. No puede ser simplemente que una tormenta de ideas de que a cada uno hacer una asamblea, que a cada uno de los que acudan a esa asamblea se le ocurra una idea y a quien esté aquí apuntando, sea político o sea un técnico que le manda al ayuntamiento, pues tome notas y se acabó. Me parece que es lo que está muy de moda ahora, hacer estas acciones participativas que realmente no sé si luego se plasman en algo. Eso es necesario sistematizarlo, porque podemos tener ideas muy buenas, pero podemos tener ideas muy malas, porque no todo el mundo sabe de todo, o puedes no acertar, sepas o no sepas. Entonces, por ejemplo, y aquí se acaba, esto es en Bogotá, creo que es, ahí crearon una aplicación informática a través de la cual la gente puede dar opiniones, votar sobre propuestas y tienes sobre propuestas serias que se puedan hacer. O sea, el ayuntamiento puede proponer algo, tenemos dos opciones para desarrollar, vamos a hacer esta plaza o vamos a hacer aquello, y con esta información, y donde la gente pueda opinar y votar sobre algo en concreto. No solo decir, hola, ya estamos todos aquí, ¿qué queréis hacer? Y de ahí no se pase. Entonces, esto se puede hacer y es necesario hacerlo si queremos que la participación ciudadana llegue realmente a donde debe llegar. Y la participación ciudadana debe desarrollarse también en una responsabilidad social y en una participación privada, que a veces parece que también da miedo. El que se meta a la iniciativa privada es que ahora el edificio que ya era público ahora se lo va a quedar, no se lo va a quedar, lo va a gestionar. La propiedad debe seguir siendo pública, pero hay que ser realistas y el ayuntamiento no puede disponer del dinero necesario para rehabilitarlo todo, mantenerlo todo y gestionarlo todo. No podemos tener, como se decía, aquí arriba vamos a hacer otro museo y en uno de los chalés haremos otro museo y tenemos otro museo allí y en Sagunto se va a estar gestionando 4 museos más. Si están cerrados, no se puede. O sea, cuando no se puede, hay que dar pie a la iniciativa privada. Esta foto que sacaba aquí, que saqué en aquella ocasión también, es un hotel en el que estuvimos, se llama Hotel Consolación, y que las instalaciones del hotel, parte ocupan una antigua ermita y parte se han construido unos bloques de habitaciones aparte, independientes, dentro de toda la parcela,
Y eso va con una gestión privada, pero se ha recuperado el edificio. El edificio está perfectamente, es una maravilla estar allí. Y el entorno es increíble. Entonces, esa responsabilidad y esa participación social hay que fomentarla y hay que conseguirla. Los edificios que recuperemos, rehabilitemos y reutilicemos no deben ser para los turistas, son para los usuarios. Y los usuarios somos nosotros mismos, los usuarios son investigadores que pueden venir a hacer una investigación de cualquier tema relacionado con la industria que tenemos o que teníamos. Pueden ser congresos, puede ser cualquier cosa que se nos ocurra, pero usuarios de edificios. Pero todos los edificios que se recuperen hay que tener cierta sensibilidad hacia la memoria colectiva de lo que es el patrimonio. Los americanos tienen estas cosas raras que pagan una millonada por una carta de béisbol, cuando un papelito de esto, porque al final tampoco es tan bonito ni vale para mucho, pero ellos, como parece ser que no tienen suficiente patrimonio, cualquier cosa que tenga un poco de antigüedad se lo toman como muy suyo. En nuestro caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una imagen colectiva de cómo es un edificio, cómo hemos visto una zona, y no debemos, en mi opinión, no debemos intervenir con un criterio meramente académico de intervención sobre el edificio, sino hay que tener en cuenta esa imagen que tiene la gente sobre cómo debe ser ese edificio, o cómo lo recuerdan, o cómo se lo contaron sus padres o sus abuelos. Al menos en este conjunto que estoy diciendo, porque no se trata de un elemento aislado, sino de todo el conjunto. Por ejemplo, aquí abajo tenemos eso, pues la estatua de Augusto. La estatua de Augusto todos la recordamos, la estatua de mármol. En cambio, pues bueno, los estudios dicen que en su momento estaba policromada y estaba completamente pintada. Ahora, te ponen esto a lo mejor en tu pueblo, que tenías la estatua de Augusto toda la vida, bueno, pues no lo sé. Igual está bien, me refiero, que está muy bien que esté para un museo, pero a lo mejor no para que la gente lo disfrute y lo tome como suyo. Aquí había una propuesta, bueno, esto es una modificación que hacía un artista de la Ville Savoye de Le Corbusier. Pues hay un artista que se dedica a coger los edificios y hacer como que estuviesen abandonados. Entonces, pues también, no sé, de ver la Ville Savoye de esa manera, pues tampoco la reconoceríamos, tampoco estaríamos contentos con esa intervención, por mucho que el que lo haya hecho sea un gran artista. Pero lo que hay que hacer es, aquí esta es de una arquitecta india, lo que hay que hacer, como he dicho antes, tenemos que ser conscientes de que no hay dinero para todo y hay que intentar hacer más con menos. Esto, bueno, no es aplicable directamente aquí, unas construcciones, unas pequeñas viviendas que hacía en la India, pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta. No necesitamos hacer grandes infraestructuras y los edificios que tenemos, como digo, empiezan en los años 20 y muchos son viviendas. Su reconstrucción, su reparación, los materiales son conocidos, no hay técnicas especiales para hacer, no hay unos estucos raros que recuperar. Podemos hacerlo con poco dinero si sabemos lo que queremos hacer, siempre partiendo de ese plan. Y volviendo a lo que decía, los edificios públicos o privados, el criterio, la consideración de qué es lo público. Aquí abajo, este es el edificio del Centro Nacional de Inteligencia. A ninguno nos cabe duda que es un edificio público, que pertenece al Estado. Sin embargo, eso no quiere decir que podamos entrar. A esto me refiero porque alguna vez también cuando se presentó lo de la gerencia, parece ser que mucha gente identifica que un edificio público va a tener acceso libre y permanente, y eso no tiene por qué ser así. Todos los edificios no los podemos recuperar para que todos estemos paseándonos por dentro. Si un edificio va a ser un consultorio de servicios sociales, bueno, pues entrarán los usuarios, no tenemos que entrar todos, pero nos tenemos que sentir suficientemente satisfechos con que ese edificio sea recuperado. Aunque el edificio, ya digo, o haya que pedir cita, o no podamos entrar y solo veamos por fuera, hay que recuperar todos los edificios con ese plan de conjunto. ¿Qué edificios se pueden visitar? ¿Qué edificios no? ¿Cuál va a ser su uso? Los edificios tienen una vocación de ser utilizados, se construyeron para ser utilizados, sean para una cosa o se puedan adaptar para otra. Siempre sabiendo para qué se pueden adaptar. Tampoco podemos pretender que en todos los edificios vamos a tener centros cívicos o vamos a tener salones de actos, porque no todo se adapta. Entonces hay que saber qué podemos hacer en cada edificio, mantener esa imagen, y todo eso tiene que venir de ese plan de conjunto. Y conseguir una ciudad bella a base de que sus espacios públicos tengan una cierta calidad. Esto es una antigua vía abandonada en Nueva York que iban a derribar, cuando iban, eso como son en las películas, que van los trenes elevados y le iban a derribar.
Y por iniciativa pública se mantuvo, se ha hecho un paseo y es una de las zonas más populares de Nueva York, con millones de visitantes y va todo el mundo ahí a hacerse fotos. Luego está la foto más adelante del Pantalán, pero esto a mí me recordaba mucho al Pantalán cuando veía todo el Highline de Nueva York. Es verdad que es difícil de hacer, vale su dinero, pero lo que digo, lo principal es tenerlo estructurado y ordenado en un plan para saber a dónde podemos llegar. Y pasar de todos estos problemas que tenemos a plantear soluciones. En la primera parte, ya digo, la primera parte de la intervención es la recuperación de edificios públicos, porque es donde realmente la administración puede hacer valer unos ciertos criterios. En las viviendas, como ya he dicho, aunque se debería hacer valer, parece que ningún ayuntamiento se decide a dar el paso de obligar, por ejemplo, a los chalés azules sean todos del azul RAL tal y cual, y que las vallas todas tienen que ser iguales, y que, porque eso pues tiene sus problemas. Aquí ya lo vimos también cuando salió una normativa estatal, que bueno, había una autonómica anterior desde el año 2000, que había que inspeccionar los edificios de más de 50 años. Eso venía así desde el año 2000. Ahora es que una normativa estatal obligaba a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a que hiciesen cumplir eso. Cuando el ayuntamiento sacó una ordenanza hubo hasta manifestaciones, que no es para tanto, los edificios se tienen que mantener igual que los coches, pero parece ser que en cuanto nos metemos con la propiedad edificada, todo el mundo cree que se le va a robar el dinero. Entonces hay que, esa labor pedagógica y esa labor de participación, como he dicho antes también, debe hacerse desde la administración, con intervención de técnicos y con intervención de todos los ciudadanos, saber qué es lo que conviene hacer en las viviendas, cómo se puede conseguir una imagen mejor para nuestro pueblo. Hace poco se presentó, también he leído que se había presentado como candidatura Sagunto a no sé qué premio de excelencia de turismo, tal. Todo eso se consigue también si tenemos una imagen de conjunto. No puedes ir andando por las calles, incluso con los edificios nuevos. A mí me fastidia mucho el que nos permiten hacer áticos retranqueados 3 metros y no puedes cerrarlo. Sin embargo, luego todo el mundo se puede cerrar el ático, cada uno de una manera, y no pasa nada. Pues si no pasa nada, déjame hacer un proyecto que quedará mejor. Y si no lo puedes cerrar, no permitas luego esos poblados de chabolas que vas por un pueblo y vas mirando para arriba y dices, madre mía, ¿cómo está esto? Uno de madera, el otro de aluminio blanco, el otro se ha hecho todo de cristal, el otro tiene unos toldos. Pues bien, pues parece un poblado chabolista ahí arriba. Y eso se está traduciendo en todos estos edificios, grupos de viviendas que hemos visto antes. Que cada uno se lo cierra de una manera, y bueno, yo entiendo que se tenga que cerrar, pero si se hace un criterio uniforme y se busca una solución, como he dicho antes, hacer más con menos, no cara, y que los vecinos adapten a eso, bueno, yo supongo que al del chalet azul igual le da que le digan que esté azul que otro azul, pero al menos no ves uno casi lila, uno azul pitufo y uno que se ha quedado blanco. Los edificios públicos, ya digo, es la primera parte de intervención porque es lo que el ayuntamiento realmente actúa, el ayuntamiento u otra administración. Teníamos antes el centro cívico, que ya se recuperó hace muchos años, como bueno, el antiguo sanatorio, que era el centro cívico. Tenemos aquí el casino, que hicimos nosotros la reparación de la cubierta y ahora se quiere hacer una intervención de actuar sobre el primer piso, pero yo todavía no sé qué es el uso al que se le piensa dar. Insisto, habría que planearlo todo primero. Hicimos nosotros también lo de la rehabilitación del chalet, ahí está preparado para meter algo dentro. Pero bien, tenemos una muestra. También venía bien, el criterio que se aplicó después era tenerlo como prototipo para el desarrollo de las siguientes intervenciones, porque nos encontramos muchas cosas también con los edificios municipales que no se sabía cómo estaban hechos y cómo se podían solucionar. Entonces ahora ya tenemos ese patrón para poder seguir. Pero ahora ya no se trata de ir rehabilitando un chalet aquí, un chalet allá. Si eso se quiere poner en uso, lo primero son hacer infraestructuras. La gerencia no tiene alcantarillado, ni tiene abastecimiento eléctrico, ni de agua. Pues hay que ir por esa parte. Si a lo mejor lo que pasa es que hasta dentro de unos años no vemos ningún edificio terminado porque el dinero se ha gastado en hacer las calles. Y eso realmente, pues es verdad que a un político que quiere presentar que ha terminado una casa, pues ver una calle aquí terminada, pues no es lo mismo. Pero por eso digo que es una labor pedagógica también que debe hacer las administraciones de explicar a la gente que todo eso es necesario y que el plan hay que seguir y que el plan puede tardar 20 años. No se va a acabar en esta legislatura ni en 4 más. Pero es un plan que todos estamos contentos con llevarlo a cabo. El casino se va haciendo poco a poco, pero debería saber qué se hace. El horno alto ya se hizo hace años, ahora lo tenemos otra vez cerrado. El otro día estábamos en Cádiz, me acordé de Pepe porque frente a la playa de la Caleta hay un yacimiento arqueológico
que es la Casa del Obispo, que es un yacimiento arqueológico fenicio. Se hizo un edificio alrededor, todo acristalado, con una terraza arriba, para proteger ese yacimiento, que me recordaba en el tipo al que está en la antigua Morería, algo así acristalado. Y tienen puesto el cartel de Europa Nostra. 2006 consiguieron también el premio Europa Nostra. Pues está cerrado ya hace muchos años. Tenían puestos un montón de cartas de una asociación, no sé si es la asociación que lo gestionaba, al ayuntamiento, pidiendo al alcalde, pues de hace 4 o 5 años o más, pidiendo reuniones y soluciones a esto. Tenían, bueno, una pared entera en el cristal, pues desde aquí hasta allí, todo de los escritos que le habían mandado. Y luego ponían, todos estos años, la única carta del ayuntamiento. Había una del año pasado que decía que estaban recabando información y ya les avisarían para tener una reunión con el alcalde. Entonces, es algo que no es mal de muchos, pero es que es lo que digo, se está intentando recuperar edificios y patrimonio que luego no se puede gestionar, no se dispondrá de los fondos, no se dispondrá de los medios. Entonces es algo que tiene que partir de ese plan, saber que lo que voy a abrir lo voy a poder mantener abierto, porque de nada me vale tener el premio de Europa Nostra en el horno y tenerlo cerrado, que nadie se puede, ya está funcionando el ascensor, qué maravilla, los años que nos hemos estado esperando, pero no lo podemos gestionar. La nave Talleres Generales, con las disputas que siguen entre de quién es la propiedad, quién ha hecho las obras, y bueno, veremos a dónde llegamos. La iglesia de Begoña, de Bastida, también es que digo, no pretendo explicar mucho del edificio, pero es que sé que los conocéis todos. Esta foto ya es antigua también, la nave de almacén de efectos. Otro ejemplo que tenemos, que el edificio está prácticamente terminado y no se puede abrir, por algo que falta y porque no tenemos un proyecto museográfico. Pues por eso, pues porque ahora tenemos dinero, vamos a hacer el edificio, pero no se trata de terminar el edificio. El edificio, como digo, todos los edificios quieren ser usados, se hicieron para eso. No hay ninguno que sea una escultura solo para verlo desde fuera. Como mejor están todos es dándoles un uso. Antiguas enseñanzas medias, la tenencia de la alcaldía, la cooperativa. De momento en esta, pues bueno, se ha hablado mucho de la cooperativa, se han lanzado ideas, pero de momento no hay previsto que yo sepa intervenir sobre ella. Pero es que todo lo que estoy enseñando es por eso lo digo, es una visión de conjunto que hay que tener. Los barrios, los grupos de viviendas, los tipos de viviendas de estas zonas más antiguas, de la zona de Marina, con viviendas de planta baja, viviendas de 2 pisos, todo eso es un conjunto de ciudad-factoría que es la arquitectura industrial de Puerto de Sagunto, que es lo que debemos mantener. La escuela de Begoña se tuvo que derribar por problemas estructurales y esa afortunadamente se rehizo siguiendo el modelo de cómo estaba. Otras cosas las hemos perdido, están las viviendas que había de maestros en el Colegio Cervantes, las oficinas de Sierra Minera, la escuela de aprendices, que el otro día teníamos una maqueta aquí y que bueno, al final es otra de las cosas por no tener un plan de saber a dónde llegamos. El Pantalán, que decía, el Pantalán, pues imaginaoslo, un paseo como este de del High Line de Nueva York, un paseo en el que se pueda llegar hasta aquella punta, pues y que en la punta haya pues un barecito y mientras tengas jardines, zonas para sentarte, zonas para ver el mar, zonas para pescar. Y por último, ya para terminar, tan solo os quería mostrar pues el ejemplo de la obra que hicimos aquí al lado de las oficinas. Pues ya que sí que por lo que sabemos, en breve, seguramente después del verano, sí que empezarán a funcionar, pero como aún no se han podido visitar mucho, sí que hicimos alguna visita con el Colegio de Arquitectos, que nos dejaron entrar, también pedimos permiso al Ayuntamiento. Pero bueno, os enseño una propuesta. Este edificio se planteó desde un principio como edificio de usos administrativos. Es una proposición en parte definida y en parte bastante vaga, porque usos administrativos pueden ser cualquier cosa. Este edificio también, dentro del plan director de patrimonio de todo Sagunto, que se aprobó ya hace bastantes años, decía que este edificio tenía que ser un centro de conocimiento para la siderurgia. Entonces tenía que ser punto de partida para las visitas. Y a partir de ahí es donde se explicaba el funcionamiento de la fábrica y luego incluía las visitas al horno, los museos y todo lo que hubiese. Cuando empezamos las obras, preguntamos al Ayuntamiento que eso que implicaba que el plan director de patrimonio lo incluyese como centro de conocimiento, pues había que dejar una sala, varias salas, instalaciones. Esto fue en el año 2010 cuando empezamos, nos dijeron que no tienen nada previsto,
edificio administrativo y que lo del centro de conocimiento, bueno, si había que hacer algo, pues ya veríamos el qué. Entonces, nosotros lo que pretendimos es buscar la información más antigua que encontrásemos de cómo era el edificio. Entonces, es una lástima que se han perdido muchos planos antiguos. Entonces, el más viejo que encontramos era del año 51, que es antes de que se hiciese la ampliación. Esta escalera que hay aquí, a la derecha, es donde ahora está lo que conecta con el bloque nuevo donde está la unión musical. Entonces, este es antes de que se hiciera aquel edificio, que fue en el año 52. Este edificio se construyó en el 21. Entonces ya vimos que realmente el edificio estaba formado por una serie, en la planta primera sí que estaban todos los despachos de dirección y salas de reuniones, y luego aquí eran dos salas, que quizá antes hubiese podido ser una, porque había un tabique cogiendo unos pilares aquí, pero básicamente eran salas grandes, que sí que marcaba sala de dibujos y sala de contabilidad, tanto arriba como abajo. Eran grandes salas con unos pocos despachos. Mientras que en la realidad ahora se ha ido compartimentando, solo quedaba un pasillo muy estrecho arriba y abajo, se ha venido construyendo distintos despachos y pequeñas salas, cubículos, almacenes, que desvirtuaban mucho la imagen del edificio. Incluso en esta parte de aquí abajo, en planta baja, existía una cabina que era para Servisa, que era la compañía de seguridad, entre otras cosas que tenía la fábrica, y ahí cuando empezamos a derribar, bueno, eran dos muros de ladrillo perforado con hormigón en medio y un forjado de viguetas de hormigón encima, todo eso apoyado sobre el forjado cuando aquello se empezó a derribar costó, se había hecho hasta otro muro trasdosando el muro de fachada, existía otro muro más. O sea, el edificio ya no se parecía en nada a lo que había sido, aparte de que también, pues ya sabéis, en la fachada estaban todos los aparatos de aire acondicionado que obviamente no eran de 1921 y se habían ido añadiendo con los años, cableados, instalaciones, toda la vegetación que había salido, tuberías. En la fábrica, pues bueno, ya sabéis, se iban añadiendo conforme a las necesidades, se iban añadiendo instalaciones, habitaciones y lo que hiciera falta. Entonces en 2010 este era el estado en el que estaba. Esto es el sótano donde estaba la caldera. Hubo que hacer una reparación estructural, había zonas de hormigón que, aunque nos sorprendió que había zonas de pilares de hormigón que se pidieron ensayos, e incluso el laboratorio nos dijo que esos pilares no pueden ser de aquella época. La resistencia que da es muy buena, estos los han hecho nuevos. No sé de cuándo son, pero nuevos no son. Pero sí que había otras zonas, sobre todo en las zonas en que había filtraciones de los baños, donde pues se había estropeado. Todas estas eran tuberías que bajaban de los baños y las zonas de los aseos estaban vivas, eran las zonas que estaban peor. Por dentro, pues bueno, aparte de la pintura, pues se habían ocupado todos los espacios posibles para meter archivos, para meter mesas. Las zonas estas que eran de sala, solo quedaba este pasillo, que se empotraban los tabiques en los pilares, en las columnas redondas. Cuando estuvimos picando vimos que habían hecho incluso agujeros para meter los ladrillos. Entonces realmente no se parecía en nada a lo que había sido el edificio. Había habido también desprendimientos de los techos por goteras y estaba todo lleno de archivos, estanterías y enseres. Entonces las obras, pues bueno, se cambió toda la cubierta, encontramos algunas cosas que no sabíamos ni que existían. Este arco estaba junto a los baños de la planta primera. No sabemos tampoco cuándo se hizo, porque realmente en aquel plano tampoco hay una conexión ahí. Pero en algún momento hicieron un arco y lo hemos dejado como acceso a esos baños. Hubo que reforzar también parte de la estructura del techo, se han puesto instalaciones nuevas, ascensores, aire acondicionado. Descubrimos algunas peculiaridades de la estructura que seguimos sin saber por qué es. Esto es en la planta primera, la sala, como digo, tiene estas columnas. Que las columnas son un perfil metálico y luego está forrado de hormigón. Está muy bien hecho, no sé con qué moldes lo harían para hacer toda esta forma así y que no se estropease, pero es todo hormigón con un perfil o dos perfiles, dos Us metálicas dentro. Entonces vimos que en la cubierta está apoyada sobre dos vigas de hormigón, bueno, una es metálica, la otra es de hormigón, que no apoyan en la cumbrera está suelta y hay una a cada lado. Pero estas vigas estaban apoyadas sobre unos pilares de hormigón que no coincidían con los pilares que había abajo. De hecho, estaban picados. O sea, no sé por qué, o sea, parece ser que se habían hecho y luego se habían picado esos pilares. O sea, no se podían haber equivocado a hacer el pilar de arriba porque esto solo es un falso techo de cañizo, ahí no había un forjado que les impidiese verlo. Si habían hecho este pilar aquí, lo normal es que lo hiciesen arriba. En cambio había un pilar de hormigón aquí, con luego picado por abajo, las barras cortadas, y un pilar metálico abrazando a la viga de hormigón con unas pletinas y unos tornillos y apoyado sobre donde realmente estaba el pilar. Entonces, aún no sabemos por qué. Si alguien de aquí sabe cuándo se cambió esa estructura, pues que nos lo diga, porque toda la cubierta, una de esos dos lados está hecho así.
Hubo que reparar fachadas, se cambiaron techos, el muro, estuvimos buscando fotografías, vimos que había sido bastante más bajito de lo último que estaba, por lo que nos dijeron parece que algunas huelgas que hubo en los años 60 y que se invadió la fábrica les llevaron a hacer elevar la altura del muro. Entonces también con el ayuntamiento al principio no sabían si dejarlo como estaba porque hubiese más seguridad, si tirarlo entero, y al final optamos por eso, buscando información, vimos que el muro, porque además cuando empezabas a picarlo se veía que había una zona que se quedaba bastante recta, que es donde lo hemos dejado, que estaba hecho de un ladrillo también, pero sobre todo de piedra, y a partir de ahí estaba hecho de ladrillo. Entonces en esa zona vimos que se podía recuperar. Se rehizo todo el pavimento interior, se han mantenido todas las rejas que se desmontaron, se chorrearon, se volvieron a pintar. Y son de muy buena calidad, aunque algunas, como sabéis, tienen algunos agujeros, incluso tenían por metralla de la guerra y tal, se han quedado esos agujeros, pero vamos, eso aguanta. También como curiosidad, una de las rejas del muro, cuando se desmontó para limpiarlas, estaban almorzando los albañiles y llegó una furgoneta, salieron dos, cargaron la reja en la furgoneta y salieron corriendo con la furgoneta. Los albañiles salieron corriendo detrás hasta la rotonda, donde decían que llegaron, ya la perdieron de vista. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a buscar y la encontraron en una chatarrería de Puzol, creo que era, no de Puzol, del Puig. Y ahí consiguieron recuperar esa, si no hubiese habido que hacerla parecida. Pero vamos, hasta con los albañiles allí, que ellos llegaban con la furgoneta y salieron corriendo. No cerraron ni las puertas, por lo que nos decían. Y bueno, pues en 6 años, que ha sido largo, pues el edificio ahora ya está rehabilitado y está para que empiece a funcionar, esperemos que dentro de poco. Se han metido todas las instalaciones necesarias para el edificio, para lo que es un edificio administrativo en la actualidad. Tiene instalación de ascensores nuevos, tiene toda la instalación eléctrica nueva, de aire acondicionado, informática. Entonces, bueno, esto es el pasillo de arriba, que aquí finalmente optamos por pintarlo de un color bastante más claro del que estaba, y también aprovechamos para realzar estas molduras que tiene, a base de meterle iluminación LED en lugar de los pequeños farolitos que tenía. Es una lástima que no se ve del todo bonito porque el suelo está lleno de polvo, pero también fue una sorpresa cuando el suelo lo pulieron, el suelo estaba perfecto. También el pulidor se sorprendió. Este lo han puesto hace poco, que no, que este también no sabemos de cuándo, pero vamos, que cuando lo estaban puliendo, el pavimento de mármol tiene unas juntas doradas de latón o de cobre, de latón creo que son, y salían perfectas y todo el suelo una maravilla, y el pulidor se quedó también sorprendido y nos preguntaba también si es que se había cambiado hace poco el suelo. Las salas, hemos recuperado las salas, aunque hemos dejado algunas mamparas para esta es la zona de acceso a los aseos, y las mamparas no interfieren con los pilares y se recuperan las salas tal como estaban. El acceso a la planta primera, todo el peldañado ha habido que reponerlo porque estaba tan desgastado que hacía cuna en el medio y ya era peligroso, pero bueno, se ha puesto otra vez el mismo mármol blanco Macael, y así es como tenemos las salas ahora. Todo lo que antes era un pequeño pasillo en el centro con habitaciones, pues ahora disponemos de estas salas para utilizar para cualquier uso. Algunas fotos más interiores, la cubierta, aparte de la reparación, pues se han instalado los equipos de aire. Este es el arco que os decía, que da acceso a los baños y que estaba falseado con 2 tabiques. Entonces hemos dejado el arco que se vea y que se entre a través de él. También se han mantenido, arriba había una zona de mosaico Noya, como hay aquí arriba en el casino, entonces sí que hemos podido mantener en una parte de los aseos todo eso. En este nos he puesto la foto también de los urinarios antiguos que habían, si algunos los habéis visto, son urinarios murales enormes. Se pudieron rescatar casi 2 porque el pie de uno se rompió, y los hemos dejado también estar en la entrada de este aseo con un cordón para que vean que es solo de exposición, que no se usa. Entonces también como, no sé, como un recuerdo de la antigüedad. Incluso los faroles que había, que eran de cerámica, están colocados allí. Esta es la sala de planta baja. Sí que hemos mantenido algunos de estos pequeños almacenes que había hechos de madera, pues estaban en bastante buenas condiciones y también van a ser útiles, creo yo, para el uso. Ha habido que hacer algunas otras cosas, como esta escalera da a la parte trasera ya por motivos de evacuación, pero para no tener que romper la ventana y cambiar la imagen, lo que hicimos fue hacer una escalera que subiese hasta la ventana convertirla en puerta y tener otra escalera por el exterior que a la vez sirve de techo para la puerta que baja al sótano. Y esto hasta ahora nosotros no lo hemos visto siquiera en directo, nos lo envió el constructor porque como se colocó iluminación también para la fachada del edificio,
aun como no se ha puesto en funcionamiento, tiene un reloj astronómico de esto y tal, pero no se ha puesto en funcionamiento. Entonces lo colocó para ver que funcionaba y nos mandó una foto. Entonces es algo que también yo creo que los edificios que tenemos hay que darles también valor por la noche. Y bueno, aquí tenemos esta iluminación que ahora con los LEDs son 4 duros lo que gasta eso, y convendría tenerlo. Pero digo, esta foto ni siquiera es mía, nos la mandó el constructor y es la única vez que hemos visto el edificio también iluminado por la noche. Espero que lo veamos pronto. Y bueno, y eso es todo. Pues muchas gracias.